Señores, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes de nuevo hoy en Seguridad y Defensa Hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Pues hoy tenemos un plato fuerte y tenemos también unos invitados nacionales y vamos a decir que de forma también internacional porque tenemos un nuevo integrante del equipo de Seguridad y Defensa a quien le damos la bienvenida. Jorge Corporán está aquí con nosotros y le damos la bienvenida al profesor, doctor diplomático Eddie de Gracia, que va a estar con nosotros a partir del día de hoy, acompañándonos y fortaleciendo este equipo. Jorge, buenas tardes, profesor, doctor, ¿cómo están Muy, ustedes? muy Buenas muy tardes. buenas tardes, doctora Josefina Reynoso, a la cabeza siempre del programa Seguridad y Defensa. Darle la más cordial bienvenida a nuestro compañero Eddie de Gracia, un diplomático de alto nivel, una persona que ha tenido una larga data a nivel de resoluciones de conflictos internacionales, en lo que hablamos de arbitrajes. Muchas Bienvenido, gracias, Eddie, a su casa. muchas gracias, muy amable, muchas gracias, directora Josefina, y al equipo. ¿Verdad? Me siento realmente muy contento en esta nueva etapa, en esta que ya era también nuestra casa. Sí, claro. Anteriormente, pues habíamos estado como invitados. Realmente me siento muy agradecido y es para mí un honor yo poder contribuir, por supuesto. Realmente el honor es para nosotros tenerlo que a usted aquí. Nos honramos con su presencia y nos honramos también con esa calidad que sabemos que usted tiene. ¿Por qué? Porque usted ha estado en el área diplomática, conoce lo que son mediaciones de conflictos, así como dice el profesor Corporán. Ha sido para nosotros un honor y es un honor para nosotros que usted esté con nosotros aquí y que pueda fortalecer lo que es este equipo de seguridad y defensa hoy. En el día de hoy, pues vamos a hablar con un destacado también profesor del área de relaciones internacionales y vamos a conocer un poquito sobre lo que está pasando a nivel global. En la República Dominicana también vamos a tratar el tema de Haití, pero vamos a conocer lo que está pasando a nivel de la región, sobre todo en los conflictos que se están ocasionando en el tema de Gaza, por supuesto, en la parte de la relación que existe o la guerra que existe Ucrania. Vamos a venir a la parte de la América Latina con Venezuela y vamos a llegar al territorio nacional con la parte de Haití. Así que vamos a escuchar las efemérides de parte de Jorge Corporán y seguimos con las noticias. Así es, vemos que en el año 2001, un día como hoy, el Congreso peruano aprueba levantar la inmunidad constitucional del presidente Alberto Fujimori, con el fin de acusarlo formalmente de crímenes de lesa humanidad. Eso fue en el año 2001, un día como hoy. También dentro de las efemérides tenemos que en el año 1976, en la ciudad de Soweto, Sudáfrica, la policía asesina a 70 personas de raza negra. Todos sabemos bueno, lo que sucedía en esa época con el racismo que imperaba en la región. En el año 1972, un día como hoy, el presidente estadounidense Richard Nixon suprime el servicio militar obligatorio en los Estados Unidos. Entonces, esas fueron las principales efemérides a nivel internacional que, que acá la presentamos en su programa Seguridad y Defensa Hoy. Vamos entonces a pasar con el resumen de noticias de la semana. Por supuesto, ya tenemos siguiendo la pauta del programa, el resumen de noticias. Dice que Luis Abinader y Danilo Medina activan rivalidad política por cambios a la Carta Magna. Fuerte presencia político-militar en Salcedo ante llamado a huelga. También tenemos las tasas de interés para los préstamos hipotecarios y de consumo subieron en el mes de julio. El, dice aquí también las deudas, el PIB cae, pero crece en términos absolutos. El, el, el,
Policía matan en Dajabón a uno de los fugitivos más buscados en Santiago. Haitianos desconfían de que policías kenianos logren restaurar la paz y el orden en su país. Funglode realiza un panel sobre proyecto de reforma constitucional. Eso es el día de mañana, muy importante ese evento. Así es. Y también el ejército posiciona nuevo comandante en Dajabón. Además que vemos entre este resumen que Farideh Raful hará campaña para reducir violencia. Bueno, esta semana nos hemos visto que tenemos muchas noticias importantes. Sí, Estamos hablando de reforma constitucional, estamos hablando de reforma tributaria, hemos estado hablando también sobre la modificación de la ley de trabajo. Y hay muchos cambios en el tren gubernamental, en las Fuerzas Armadas se originó este cambio y también se están originando nuevos procesos. Recuerdo que la semana antes de la toma de posesión el 16 de agosto, nombraron a la nueva ministra de Interior y Policía y desde el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa dimos un aplauso y un espaldarazo porque nos sentimos, las mujeres que trabajamos el tema de seguridad en la República Dominicana, nos sentimos muy identificadas y le auguramos muchos éxitos. También la semana pasada, desde el Centro de Estudios, hicimos un pequeño análisis de la necesidad de trabajar el tema de la prevención como punto focal en la República Dominicana y vimos que ya en esta semana la nueva ministra está tomando las primeras medidas como ministra de Interior y uno de los puntos es mudarse del Huacal y una nueva campaña o una campaña de paz. Saludamos a las decisiones de la ministra y entendemos como mujeres que somos que siempre nos gusta tener la casa bien organizada, bien arregladita. Pero pienso que en temas de seguridad y sobre todo de seguridad ciudadana, estábamos esperando que una de las nuevas medidas era ver cómo nosotros comenzábamos a plantear nuevas políticas públicas de seguridad ciudadana para corregir, reducir y darle una respuesta a la ciudadanía con relación a este tema. La realidad es que dentro de las cifras que le están dando a la nueva ministra, dice que se han reducido las tasas de homicidios y que solamente hasta el 16 de agosto teníamos 55 homicidios. Pues yo le voy a comentar un poquito a la ministra que en enero tuvimos 105 homicidios, en el mes de febrero 108, marzo 73, abril 76, mayo 87, junio 88, para el mes de julio 89 y en lo que va de agosto tenemos 89 homicidios. Eso significa que tenemos un total de 716 homicidios en la República Dominicana. Y que si bien es cierto que la mayoría de los conflictos ocurren por un tema de social, un conflicto social como se le llama ahora, no es menos cierto que la población se siente con la necesidad de una respuesta. Claro está, sabemos que ella está iniciando este proceso, que es un proceso largo porque tenemos muchos temas que darle respuesta, pero entendemos que el tema de los homicidios, de los desaparecidos, de las muertes por acciones sociales, son temas que la ciudadanía está esperando una respuesta. Claro está, también entendemos que tienen que tecnificar y modificar lo que es el Ministerio de Interior y Policía, pero nos gustaría que comencemos a trabajar desde el Observatorio de Seguridad Ciudadana para que tengan cifras que realmente sean equivalentes a la realidad que está viviendo la sociedad y que podamos a través de esas cifras poder crear un análisis para la creación de políticas públicas. Así que le exhorto a que fortalezcamos el Observatorio de Seguridad Ciudadana y que luego podamos hacer un análisis adecuado para dar una respuesta a la sociedad.
Así es, doctora. Yo me uno a su comentario en el marco de que el Ministerio de Interior y Policía tiene muchos retos, muchos retos. Y si bien es cierto que cuando vemos las encuestas, la seguridad ciudadana es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía de la República Dominicana, a nuestra sociedad. En ese sentido, no solamente nos vamos a enfocar en fotos, no solamente nos vamos a enfocar en publicidad, también tenemos que presentarle un plan a la sociedad, un plan viable y un plan que resulte, porque estamos hablando, y si nos vamos a la reforma policial, que no ha dado ningún tipo de resultado, entonces solamente son asuntos de cámara, pero nosotros necesitamos resultados. No puede ser que usted vive en una sociedad donde usted no pueda salir a la calle porque usted tiene miedo de que lo atraquen. Usted puede ser la persona con más pudiente del país y que tiene más acceso de recursos. Y ni eso le libera a usted de que pueda ser agredido de una persona y de que su seguridad como persona corra peligro. Entonces, es necesario que la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, que creo que es un gran avance para la sociedad, ya que están tomando en cuenta las mujeres se han ganado ese puesto y el presidente Luis Abinader, quien ha puesto a la ministra Farideh Raful, ha reconocido que las mujeres pueden lograr y hacer el trabajo que quizás lo han hecho hombres por mucho tiempo. Entonces nosotros necesitamos que lo primero que presente la ministra Farideh Raful sea un plan de seguridad ciudadana, claro, para que el mismo sea conocido por toda la población y en qué tiempo se va a desarrollar ese plan. Un plan a 10 años, un plan a 20 años, pero que dé resultados. Bueno, una de las propuestas que nosotros hicimos recientemente en el artículo que publiqué es que nosotros tenemos que revisar primero lo que es el Ministerio de Interior y Policía y que se convierta no solamente en un Ministerio de Interior y Policía, sino en un Ministerio de Seguridad Pública. Otro punto es que tengamos una ley de seguridad ciudadana que sea a largo plazo y que permita que independientemente de que cambie el gobierno, esta ley pueda durar unos 12 años con la finalidad de que se mantengan las políticas públicas y que sean políticas de seguridad del Estado. Y por último, le dijimos la parte de la tecnología, pero hay que trabajar con prevención. Si nosotros no trabajamos la prevención, independientemente de todo lo que nosotros hagamos, no van a dar los resultados. Tenemos un alto índice de violencia, más que de homicidios, aunque la tasa de homicidio ha bajado, la violencia se ha mantenido. Así que vamos a darle la oportunidad a la ministra para que durante este mes pueda ver cómo puede trabajar lo que dice Jorge, un plan de seguridad acorde a las necesidades de la ciudadanía. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a estar con nuestro invitado. Así que adelante, por favor. Bueno, ya estamos al aire y queremos darle las gracias a todos ustedes por mantener la sintonía con Seguridad y Defensa hoy. Hoy tenemos como invitado al licenciado Franklin Martínez Burgos, quien es es licenciado en Teología y en Derecho. Sí, también especialista en lo que es el derecho internacional. El maestro también fue registrador de títulos Santo Domingo Este, en una Sí, ocasión. pero me llama mucho la atención de que es teólogo. Yo incluso fuera del aire estaba comentando de que yo quiero entrar a la universidad de nuevo a hacer la parte de teología. Bienvenido, profesor. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido. Gracias por permitirme estar en este programa. Me siento privilegiado, bueno, ya que estamos. Bien, doctor, vamos a conversar un poco de lo que son los conflictos que se encuentran en el ámbito internacional. Y para dar inicio, nos gustaría saber cuál es la situación actual de Rusia e Ucrania. Según vi en la noticia, el presidente Zelensky de Ucrania le estaba planteando al presidente Joe Biden de los Estados Unidos que le iba a presentar el próximo mes lo que es un plan para ponerle fin a lo que es la guerra Ucrania-Rusia. Pero ¿cuál es la situación actual de esos dos países? Bueno, el conflicto Rusia-Ucrania reviste bastante encierro y hay que verlo primero desde el punto de vista de la geopolítica
y también desde el punto de vista histórico. No podemos soslayar de que Ucrania fue parte de de la república que conformaban la Unión Soviética, colapsada en el año 1991. Fue la segunda república más importante de la Unión Soviética y en ese tenor, entonces, por la zona geográfica que está ubicada en Europa, reviste mucho interés para Rusia. No podemos olvidar de que Rusia tiene problemas para acceder al mar, un mar productivo, ya que por el Ártico, por el Atlántico y por el Báltico, pues un mar que casi no funciona en el término económico porque siempre está congelado. Y la única salida es el mar de Azov, el mar Negro, donde está ubicada Ucrania y donde está Rusia tiene la base de Sevastopol, entre otros. En ese contexto, y dado lo que vimos cuando Ucrania se independiza, que quiso ser pro Occidente y que le abrió la puerta a la Unión Europea y con intención de entrar a la OTAN, eso pues a Putin o a Rusia no le gustó porque iba a afectar su geopolítica y también su interés en la zona. Y de ahí entonces cuando viene lo que se llama el Euromaidán, que fueron las protestas que se escenificaron en Rusia a partir del año 2012 en adelante, y eso produjo un conflicto interno en Ucrania que jamás pudo controlar. Y ese conflicto se expandió a la zona del Donbass y también a la zona de Crimea, logrando Putin en el 2014 anexarse de la península de Crimea y debilitando a Ucrania por la zona del Donbass, usando como pretexto la amenaza que revestía Ucrania para Rusia con el asunto del batallón de Azov, que era unos neonazis que podían en algún momento pues, atentar contra la soberanía de Rusia. En ese sentido, pues da un discurso redentista, haciendo alusión a su trasfondo histórico, Pero actualmente cultural. ha avanzado Rusia en sus intenciones. Ha tenido su alta y su baja. Cuando cuando lo invade en el 2022, que fue una invasión general, la intención era tomar a Kiev o neutralizar el gobierno de Zelensky. No lo pudo lograr y entonces se retiró a la zona del Donbass ante las dos repúblicas de facto, Lugansk y Donetsk. Y desde ahí entonces comenzó a avanzar a Kharkov, comenzó a avanzar también a otras zonas y la victoria hasta ese punto de Rusia pues era bastante notoria. Sin embargo, en el transcurso de la guerra llega lo que se llama el desgaste. Occidente y la OTAN de manera indirecta comienzan a suministrarle armamento a Ucrania, entiéndase Polonia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos. Entonces comienza la primera baja para Rusia. Y eso significa que algunas zonas que Rusia pues tomó, tuvo que abandonarla. Y la noticia de estos últimos días fue que Ucrania milagrosamente invade cierto terreno de Rusia, de Kursk, que es una zona pues fronteriza en el Donbass. Y en vez de disminuir el terreno, lo que ha hecho que ha aumentado. Y obviamente eso registra una falencia en el ejército de Rusia. En ese sentido, no podemos tampoco soslayar de que con la toma de Kursk y la gran cantidad de terreno que Rusia ha tomado en Ucrania, es importante señalar que al momento de una negociación es obvio que esa negociación tiene que involucrar ya algunos territorios tomados por Rusia, ya sean las dos repúblicas, ya sea Crimea, entre otros. Se puede decir que cuando Ucrania invade ese territorio ruso,
es una forma de indicar, esto es parte también de la negociación, me retiro de aquí a cambio que tú te retires de aquí. Ahora, en Occidente eso no ha caído muy bien. ¿Y por qué? Porque es un riesgo directo que asume la OTAN y Occidente bajo el pretexto de Putin, que pudiese decir que ya de manera directa le están invadiendo su territorio y que los culpables directos es Occidente y la OTAN. Entonces, además, Alemania le suministró unos armamentos totalmente pesados a Ucrania, con el pretexto de que no podía usarlo en territorio ruso, sino en el territorio ucraniano. Entonces, Para defensa. habrá que ver qué paquete de medida o de solución Zelensky, presidente de Ucrania, le puede suministrar a Oriente para el negocio de la paz. Y ese negocio tiene que involucrar ya ceder algunos territorios a Rusia para ver cómo este país puede recuperar toda vez su soberanía. Sí, aprovechando su nivel de experiencias, la posibilidad que usted nos ilustre en torno a que siempre nos preocupa esa guerra, cualquier conflicto internacional, pero obviamente esta aquí en Occidente. En este caso, con los Estados Unidos, de conformidad con la campaña electoral que se está dando, ¿qué tanto esto ha influido en el conflicto? Si de alguna forma también incluso ha profundizado, ¿y en qué puede eso cambiar? ¿Cuál sería su futuro de conformidad con la campaña electoral que se está dando? Bueno, ahí hay un asunto muy importante que analizar. Eh, si nosotros nos vamos atrás, eh, no podemos de olvidar de que a Putin se le acusó de hacer injerencia en la campaña de Trump cuando fue candidato, Sí. eh, en las elecciones pues pasadas. Y incluso hubo hasta sanciones en Estados Unidos para eso. Y de ahí se ha señalado de que hay un vínculo de amistad entre Putin y Donald Trump. Eh, Al punto tal que en una ocasión creo que el presidente Trump dijo de que si él hubiese sido presidente de Estados Unidos, esa invasión de Ucrania no ocurre. Y en días atrás también hizo unos pronunciamientos que llamaron mucho la atención en el campo internacional, muy particularmente en Europa, donde hablaba acerca de la OTAN y Rusia. Si él ganaba, creo como que el apoyo a la OTAN no iba a ser tan efectivo como la tiene actualmente el presidente John Biden. Entonces, en ese contexto, creo que reviste un interés muy fuerte para la geopolítica de Estados Unidos en Europa, a raíz de su interés eh, Ah, político, entre otros. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos no juega un papel activo en, en Europa y con la OTAN, entonces es obvio que su hegemonía en la zona va a ir perdiendo terreno y se va a ir debilitando. Entonces, eso es parte también de la campaña que se ha desarrollado previo a las elecciones que van a ser en noviembre. profesor, desde su punto de vista, afectaría o no este conflicto las elecciones de los Estados Unidos? Y otro punto es que en todo conflicto siempre hay el, lo que se dice y lo que realmente por lo que es el conflicto. A nivel local siempre se ha hablado de que el conflicto está muy relacionado no solamente con el poderío de Rusia para Ucrania, sino también está relacionado con todo lo que tiene que ver con el tránsito de petróleo, con el tránsito marítimo de Rusia por el mar. ¿Y, y qué usted nos puede decir en relación a eso? ¿Cuál realmente es el trasfondo detrás de este conflicto? O por lo menos desde su punto de vista. Bueno, soltarle a Ucrania, eh, a Rusia, sería Estados Unidos perder peso en Europa. Bajo ninguna circunstancia le puede soltar a Ucrania
a Rusia porque significa perder más de 700.000 kilómetros cuadrados. Eso significa que Rusia llegaría a frontera con Hungría, con Alemania, Pero antes la y tenía. con otra, las tenía, pero obviamente eso fue mermado. Sí, claro. Y ya el interés, la cultura, la economía es otra cosa. Y no podemos tampoco dejar atrás lo que pasó en Afganistán. Biden retira la tropa de Afganistán y a partir de ese escenario, entonces Rusia dijo, pues ahora es el momento, invade a Ucrania. Pero también China dice, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos ir lentamente a Taiwán? Y mira dónde está China. Pero también en nuestra región, eso dio lugar a que también gradualmente ya Rusia tenga un interés Tiene muy presencia, marcado tiene una presencia más, en más Venezuela, marcada. en Sí. Cuba y también en Nicaragua. Entonces, Estados Unidos retirar o dejarle a la deriva a Ucrania y Europa a Putin significa muchísimo, muchísimo en todo sentido de la palabra. Entonces sería una derrota muy notoria. Y si ustedes pueden ver, ya Estados Unidos mandándole armamento a Ucrania ha sido una suma calculada en billones de dólares. Y eso ha traído también un peso político en el Congreso de Estados Unidos. Pero es por no abandonarlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque aquí está, ¿cuál es la apuesta de Putin? Si yo logro un desgaste y deterioro alguna economía en Europa Central, si no hay para colaborar con asunto económico y armamentístico a Ucrania, ¿qué dice Putin? Entonces, gradualmente voy a ganar más terreno. Entonces, ahí hay otro conflicto que se añade, que es el conflicto en la Franja de Gaza. Si ustedes analizan, después que viene el atentado en Gaza, en octubre del año pasado. Viene el atentado, perdón, en Israel. Sí, en la Franja de Gaza. Sí, la Franja de Gaza. La Franja de Gaza. ¿Qué ocurre? Hasta ese punto, las tropas de Putin estaban retrocediendo en el Donbass, en Ucrania. Y no podemos entonces dejar de ver de que detrás de este atentado, algunos países alineados a los intereses de Rusia pudieron estar o sea, que usted quiere decir que todo está concadenado, cada una de las cosas que están interconectadas, cada una de los conflictos que están ocurriendo a nivel internacional están interconectados, perdón. Claro, porque si usted analiza a partir de ahí, ¿quién ha sido el beneficiado con el atentado en Israel? A partir de ahí, el mundo entero, ¿dónde se concentró? En el conflicto en la Franja de Gaza. Tanto económico. Dejaron a Rusia y a Ucrania hacia un lado. Tanto económico. Que Rusia se coma a Ucrania. Exacto. Tanto económico como político se concentró en Israel. Maestro. ¿Y la campaña cuál fue? El asunto humanitario, la mediar el conflicto. Y en ese contexto, entonces Rusia avanza muchísimo en el Donbass. Ahí cuando Occidente despierta de ese letargo, entonces vuelve y se reúne y comienza a reforzar otra vez las ayudas a Kiev, y esto produce cierta baja de Rusia en Ucrania y posteriormente la invasión. Entonces, ¿cuál es la lectura de todo esto? De que en la geopolítica o en la guerra, hay que verla no solamente en el terreno, sino también fuera del terreno. Porque si usted analiza la situación migratoria que está viviendo en Alemania, Francia, Reino Unido, la situación económica, eso no es al azar. Pero también el caso que está en Georgia, con la ley que limita la inversión extranjera. Si usted analiza también la situación de Transnistria,
y Moldavia, ¿quién es el beneficiado? Entonces, todo esto son estrategias ¿Quién es el geopolíticas. beneficiado, profesor? No, sin lugar a dudas, Rusia. Porque recuerde, cuando usted analiza las últimas invasiones de Rusia, siempre surgen de un grupito que están siendo avasallados y que hay que proteger sus derechos. Eso fue lo que pasó en el Donbass. Entonces, ¿cuáles son esos países? Muy sencillo. Esos países son aquellos que fueron parte de la Unión Soviética. De ahí hubo un grupito, siempre hay un grupo prorruso que se declara autónomo en ciertas regiones de ciertos países, que son los que Putin, entonces, pues, le brinda protección. Usted conoce la historia de Profe, Chechenia, pero la primera y una segunda guerra de preguntita, ese Chechenia. conflicto Rusia-Ucrania no termina al momento que Ucrania diga, bueno, ya no me interesa pertenecer a la OTAN, porque eso fue lo que generó el conflicto. Pero es que no es un tema de No, pertenecer es a la es OTAN es un tema de realmente. territorio, Es un- pero lo que dio lugar a Rusia fue cuando el presidente Zelensky dijo que quería pertenecer a la OTAN Bueno, para fortalecer, bueno, el territorio o proteger el territorio, porque la yo OTAN es pienso, todo contra uno y uno contra es todos. que yo pienso que va mucho más allá del territorio, es un tema, más que el territorio, es un tema de poder político y poder económico. Entonces, no es cuestión, claro, se gana poder político y político y poder de territorio y poder económico cuando se afecta el territorio, porque ya el territorio comenzaría a Sí, ser a disminuir. esa economía comenzaría a ser parte de Rusia, pero estamos hablando de un poder político que va mucho más allá de solamente pertenecer a la OTAN. La OTAN, yo diría que el pertenecer a la OTAN es como una especie como bueno, en la parte, lo que se quiere ver, lo que se quiere presentar, la parte de atrás, el verdadero objetivo Bueno, es fue un otro. pretexto. Yo, Sí, yo, yo voy, disculpándome, maestro, y ahí usted también nos puede ilustrar. El, Hay un tema, parecería que es un tema más de seguridad en el caso de Putin, Ujú. como él lo justifica, en el hecho de que no se establece que hay un propósito expansionista. De hecho, no se configura el ataque con ese propósito. Hay un tema de entrar y de expandirse por un tema de control, pero sin embargo, lo que lo justifica es el hecho de la OTAN, porque es un tema de seguridad, que Putin se ve un tanto inseguro cuando la OTAN, ese bloque de países liderado por los Estados Unidos, Claro. llega a la misma frontera Ujú. de Rusia. Entonces, no quizás se puede ver que cambie mucho el escenario en Europa en el sentido de que Rusia busque ahora mismo volver a tener los territorios perdidos cuando la Unión Soviética, sino más bien la presencia de un país en su condición de miembro de la OTAN. Y en ese sentido es que incluso Donald Trump ha establecido una situación muy particular de que podría terminar la guerra porque él es posible que ha visto el punto neurálgico de la guerra, un tema de seguridad para Rusia, ellos sentirse seguros. Bueno, lo primero que en, en la geopolítica, en el juego del tablero del ajedrez mundial, una cosa es lo que se dice eh, delante de la cortina y otra cosa es lo que se dice detrás de la cortina. Las causas, las razones vitales por las cuales Rusia invade a Ucrania, el tiempo dirá. Sin embargo, hay muchas teorías y el que usted señala es una de las más fuertes. Es un asunto de seguridad, de que Rusia no quiere que la OTAN llegue a sus propias narices. Pero bueno, Ahí, disculpe, doctor, ahí pero fue que yo le dije que si no podía terminar el conflicto al momento de que Zelensky dice, bueno, yo no quiero pertenecer a la OTAN, porque si eso fue esa, lo que inició el conflicto. si esa fuese la causa, es cierto. Ahora, si esa no es la causa, entonces vendrán otras excusas. Sí, claro. Porque Esa es la causa Ya, la aparente. pregunta- ya se afecta un Esa es territorio. esa es la esa es la pregunta- causa aparente. Sí. la pregunta que hay que hacerse, ¿hace la OTAN frontera con Rusia? Sí, Ahora sí. no antes. Porque Noruega pertenece a la OTAN. Sí pertenece a la OTAN. Estonia pertenece a la OTAN.
Sí, Letonia pertenece a la sí, OTAN Todas esas en sí, frontera y con hacen Rusia. frontera con Rusia. sí. Entonces la OTAN está en la nariz de Rusia. Entonces, súmale a eso, ¿cuántos kilómetros de frontera hacen Ucrania y Rusia? No así lo que hacen Rusia con Finlandia, que son más de 1000 y pico de kilómetros de frontera. Y ya hoy Finlandia es parte de la OTAN. Eh, Entonces, Si si te volvemos le otra añade a vez, eso, entonces ahora la OTAN tiene más la nariz en el patio de Rusia que en cualquier otro episodio entonces de la volvemos otra humanidad. vez a la misma respuesta. La realidad no es el problema de que pertenezca o no pertenezca a la OTAN, es un tema de poder y un tema de poder político. Y por supuesto, detrás de esto también está el tema del poder económico, que todos los conflictos tienen ese componente que lo incluye. Así que yo pienso que va mucho más allá de pertenecer o no pertenecer a la OTAN. Yo particularmente, mi humilde opinión es que la causa de la invasión de Rusia a Ucrania va en el término económico, Y si nos, porque esa zona del mar de Azov, Ujú. que es donde Rusia tiene su base de Sevastopol, y que ahora le quitó a Ucrania, que creo que la ciudad de Yarkov, que también es parte del Mar Negro, eh, reviste la parte más importante de esa zona en el término económico. Y además recuerden que anteriormente el Kremlin tenía que pagar un impuesto a Ucrania por el mantenimiento de la base de Rusia en esa zona. claro. Ya la ocupa de manera de facto, ahora no. Ujú. Entonces, el otro punto es que si ustedes analizan, Rusia vive acosando a todas esas ex repúblicas que no son parte de la OTAN. Miren cómo le dividió a Georgia en dos repúblicas. Y miren cómo tuvo el problema también con Azerbaiyán y Armenia. Y miren cómo está Moldavia. En otras palabras, si Occidente, si Estados Unidos le dejan a Ucrania, a Rusia, entonces usted puede estar seguro que el próximo en la lista va a ser Moldavia. Y si nos trasladamos, profesor, ya a nuestra esfera, a la parte de América Latina, dígame qué está pasando, porque también vemos que hay unos componentes de Rusia también en algunos países de América Latina. Entonces, tenemos ahí el conflicto que en estos momentos tenemos de Venezuela, pero también tenemos presencia de Rusia en Cuba y también en Nicaragua. Nicaragua. Entonces, ¿qué usted nos pudiera decir acerca de esto? O sea, ¿cómo se está posicionando Rusia también en el continente americano? Miren, bueno, el asunto de Cuba y la Unión Soviética, actualmente hoy, con su república más principal, Rusia, obviamente ya la Unión Soviética no existe, pero sí existe Rusia, siempre ha habido un lazo histórico entre Rusia y Cuba. Ustedes conocen muy bien el panorama de la crisis de los misiles, eh, también cómo la Unión Soviética alimentó el régimen de Fidel Castro, y cómo después que el sandinismo hizo presencia en Nicaragua, como también Rusia gradualmente también ha hecho presencia. Y la novedad aquí es el asunto de Venezuela. Venezuela no le deja ningún tipo de mayor interés a Rusia, eh, es decir, su poder, su geopolítica, su interés es mucho mayor. Ustedes saben que Venezuela es uno de los países con mayor reserva de petróleo en el mundo, además que tiene minerales. Eh, le, le interesa mucho a Rusia. ¿Y por qué? Si usted analiza, si usted analiza actualmente con la guerra entre Rusia y Ucrania, hubo sanciones directas, económicamente hablando, a Rusia. Occidente, dentro de esas sanciones, prohibió la comercialización de petróleo y de algunos productos rusos. Entonces hubo un vuelco hacia otros países. Ahí vino Nigeria y otros países africanos. Entonces, el actual presidente Maduro, que siempre ha llegado al poder con ciertos orígenes dubitativos,
quiso entrar en ese rejuego de comercializar con el petróleo, con Occidente, pero Occidente le puso reglas. Es cierto que Rusia tiene marcado interés en ustedes y ustedes tienen petróleo. Ahora bien, si tú permite la democracia en Venezuela, le da una oportunidad a la oposición para que puedan ir a unas elecciones libres. Entonces, dependiendo de sus resultados, nosotros negociamos y te compramos petróleo. Y Maduro aceptó ese acuerdo, y a raíz de eso que viene entonces el acuerdo de Barbados en el 2023, donde él se compromete a instaurar nueva vez los partidos políticos que sean libres, ¿verdad? En sus elecciones, en su primaria, a la parte democrática, entre otros. Y en ese acuerdo entonces se dijo que en el primer semestre del 2024 iban a haber elecciones. Entonces, a raíz de eso hay elecciones y ya ustedes conocen cuál ha sido la situación. Hubo un tranque en el conteo de las actas. Todavía no han subido Las las actas. autoridades venezolanas precisan de que hubo un boicot, un ataque cibernético, y que eso produjo de que el Consejo Nacional Electoral no pudiese dar los resultados en el momento preciso y esperado. Y dado ese tranque, entonces, el gobierno de Venezuela y el candidato Maduro, entonces, acuden al Tribunal Supremo, pero específicamente a la sala electoral. Y dado de que tanto el Consejo Nacional Electoral como la sala electoral son reguladas por militantes, del chavismo, entonces la comunidad internacional, la oposición, le da poca credibilidad, tanto a lo que precisó el Consejo Nacional Electoral como el fallo del Tribunal Supremo, que para muchos era crónica de una muerte anunciada. Entonces, dado a eso, lo que hay es una crisis que mientras más dure la crisis, más se posiciona Maduro, y va a ser un chin mucho más regio para la oposición, dado que no puede bajo ninguna circunstancia protestar, porque la represalia, la persecución, el encarcelamiento por el gobierno venezolano es totalmente fuerte. Pienso Profesor, que ¿qué hay de cierto en que existen ciertos intereses de China y Rusia en la parte de Venezuela? Estados Unidos por un lado siendo oposición, pero también tiene ciertas negociaciones con Venezuela, y que eso puede producir que no se pueda estabilizar Venezuela, y esa crisis política que existe actualmente pueda perdurar por un largo tiempo. Y sobre todo, déjeme sumarle algo más. Sí. ¿Cómo afecta todo esto? ¿Cómo afecta toda esta crisis que se está originando a los Estados Unidos? Porque volvemos otra vez. O sea, yo pienso que el eje o el punto fundamental es debilitar los Estados Unidos, debilitar la parte, en estos momentos, la parte de la campaña política. O sea, como que todo se suma a este punto, desde mi punto de vista, dígame usted. Mira, si te analiza, en Estados Unidos en los últimos años, después que los Bush salieron del poder, no ha sido lo mismo. Es una política exterior un poco, diría yo, miope, que ha sido muy, muy lenta y muy pasiva. Tímida. Es lo que algunos escritores le han dicho, que Rusia hace presencia en el patio trasero de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque tu política hegemónica, tú no sabes llevarla a cabo. Entonces, tiene una política exterior un poco muy corta. ¿Se ha debilitado la política exterior desde su punto de vista, profesor? Claro que sí, claro que sí. Y eso es, y el caso más notorio es cómo Nicaragua, cómo Rusia hoy tiene base en Nicaragua, cómo también ha influenciado de manera fuerte también en Venezuela y en otros países de la región. O sea que en los últimos años
Estados Unidos ha perdido demasiado terreno en la zona. Y eso a raíz de una política exterior muy, muy corta. Bueno, de forma breve, aprovechando su dualidad de teólogo e internacionalista, la guerra Israel-Palestino, ¿es una guerra santa o es una guerra que tiene su condicionante a partir de aquella resolución? Porque hay un dilema entre los estudiosos, si es de hace 6.000 años desde su origen bíblico o es una situación eminentemente política por territorio. No, el tema central, neurálgico del conflicto de Gaza es un tema religioso. Y eso parte, porque estamos hablando del Israel moderno. Por eso, El Israel moderno, a partir de la resolución, no, el Israel moderno, porque vivían en paz hasta antes de la resolución. lo que pasa es que cuando hablamos de lo que hoy se conoce como el territorio de Palestina, que fue en el siglo II después de Jesucristo con el emperador Adriano, que es quien extermina el Estado, el Israel antiguo, y esclaviza, lleva a la diáspora, a los judíos, y convierte lo que a la territorio de Israel como la provincia Ciro-Palestina. Esa provincia Ciro-Palestina, posteriormente, cuando cae el Imperio Romano de Occidente y viene el imperio, vienen los Mahoma, los islámicos, la toman, viene entonces la dinastía de los Omeyas. Entonces, los Omeyas son los que hacen el famoso templo del Domo de la Roca y de la mezquita de Al-Aqsa. Ahí, en ese territorio, es que está la ruina del antiguo templo de Salomón y lo que actualmente conocemos como el Muro de las Lamentaciones. Es un templo sagrado para los musulmanes, pero también un templo sagrado para los judíos y también para el cristianismo, que lo tomó en la época de las cruzadas. De manera que esa parte tan neurálgica es la manzana de la discordia hoy en día, que formalmente inicia, como dice usted, a partir cuando en el año 1947 figura la resolución 189 de la ONU y que el 14 de mayo de 1948 Israel se declara como Estado, que a partir de ahí pues han venido demasiadas guerras y el tema es demasiado grande. Bueno, lamentablemente, señores, como yo siempre digo, el tiempo es un tirano y sobre todo cuando estamos en el área de comunicación y en la televisión, pasa muchísimo más rápido y sobre todo cuando tenemos expertos como el profesor aquí que saben tanto del tema y que podemos hablar horas y horas con él. Profesor, muchísimas gracias. La verdad es que nos faltó tiempo y nos quedó mucho tema por qué seguir hablando con usted. Yo creo que debemos de invitarlo a un nuevo Claro, programa. porque ¿Qué ustedes no piensan? abordamos el tema de Haití. No pudimos llegar al tema de Sí, Haití. que está Así, caliente la región. así que vamos a hacer extensiva la invitación para final del mes de septiembre, para que usted luego pueda volver a estar con nosotros. Incluso, Jorge, yo quisiera como hacer una propuesta aquí pública de que a final de cada mes hablemos Un sobre tema un internacional. tema internacional de seguridad internacional y que tengamos al profesor por aquí, el profesor, para que nos dé una cátedra de esas que usted da en la universidad. Bueno, siempre estaremos a sus respectivas órdenes. Cuente conmigo, lo que yo pudiese, pues sería una bendición, un privilegio compartir con ustedes. Saben Para, que lo que me apasiona fue lo que mencionó el doctor, la parte de la teología, que es mi fuerte, y en ese sentido, pues me siento bien en ese terreno. pues bueno, tiene un compromiso con nosotros todos los últimos martes de cada mes para que hablemos un poquito sobre seguridad internacional, teología y sobre todo relaciones internacionales. Pues señores, no nos queda más que despedirnos. Jorge Corporán Sí, estuvo sí. con nosotros. Maravilloso. Gracias, doctora. Gracias, Franklin. El doctor Eddie de Gracia Eddie de en su gracias, debut oficial. sí, sí, qué bien. Señores, hasta pronto. Acompáñenos de nuevo el próximo martes a las 2 de la tarde en Seguridad y Defensa Hoy. Así que un abrazo para todos ustedes y muchísimas gracias por estar en sintonía. Que pasen muy buenas tardes.